Hola, bienvenidos a Explora, una vez más. Yo soy Juan Carlos Escalante. Y yo soy Alexis de Anda, su guía de turismo favorito de todo el Estado de México. Hoy venimos a Tenancingo, Estado de México, que es un lugar muy hermoso. Vamos a visitar el convento del Desierto del Carmen, que no es un desierto, es un bosque. También Tenancingo es famoso por sus rebozos. Vamos a conocerlos en el barrio de Teotla. Y vamos a ir al mercado de Rivapalacio, un lugar conocido por su típico obispo. Un platillo que pues ya conoceremos. No, un obispo es un monje. No, aquí no es un monje, es algo que te comes. Aquí un obispo es una salchicha. Sí. ¡Wow! También vamos a conocer la estatua del Cristo Rey, que es gigantesco. Es una cosa increíble de ver. Así que acompáñenos, amigos. Comenzamos con Explora el día de hoy. Exconvento del Santo Desierto del Carmen, conjunto conventual fundado en 1797 por monjes carmelitas. Su ornamentación marca la transición de lo barroco a lo neoclásico. Su capilla resguarda una estatua del Cristo de las Siete Suertes, llamado así porque se cuenta que la dueña de la imagen la sorteó entre varias congregaciones y las 7 veces que lo hizo siempre fue favorecida por el exconvento carmelita. El claustro se encuentra rodeado por una gruesa muralla de varios kilómetros de longitud. Nos encontramos en el convento del Desierto del Carmen, aquí en Tenancingo, Estado de México. Y Karim Camacho, que es promotor turístico de la zona, nos va a platicar más de este lugar. Primero que nada, Karim, esto no es un desierto. ¿Por qué mienten? Sí, claro que sí es un desierto. ¿Cómo? Bueno, se le dice así desierto porque los carmelitas, su principal objetivo era pues alejarse de todas las personas. Ajá. Y ese es el principal objetivo. Ese es mi principal objetivo en la vida hoy en día. Entonces un lugar donde no va nadie podría ser un desierto. Como mis shows de comedia. También, así podría parecerse. Exactamente. Se construyó en el siglo XVIII por los carmelitas y pues es uno de los atractivos turísticos de Tenancingo. Eso veo. Es muy bonito. Viene mucha gente porque pueden venir a disfrutar en familia, hay gorditas, hay... Oye, también debe de haber flacas por ahí. Y gorditos y de cuerpos atléticos. Por favor, también. Hay 2 miradores donde se puede ver la panorámica de todo Malinalco y de Tenancingo. También te puedes venir a relajar un rato aquí, está muy agradable, en tu bicicleta, hacer caminatas, hay senderos y de todo. Y esto es lo que se llama un convento vivo, ¿no? Sí, porque actualmente hay frailes, vienen de todo México, de hecho, no nomás es para los residentes de aquí de Tenancingo, sino que es para todo México. Y se visten casi como de Robin Hood, así con las... Ándale, tipo sí, así. Sí, andan en batas, cafés. Sí, van a Jedis, ¿no? La verdad yo pienso que qué cómodo. Pues sí, ¿no? Andar en bata todo el día. Bueno, trabaja muy duro, ¿no? Es como... También es un lugar donde se aprende, ¿no? Se dedican al aprendizaje, ¿no? Es como... Hay como clases de filosofía, bueno, leí por ahí. Sí, no nomás están aquí haciendo... Bueno, chacoteando. Ahora sí que también pues tienen que estar trabajando duro para sobrevivir porque no hay alguna institución que les den dinero. O sea, no le hablan al papa y dice, oye, papi, papá. Oye, pa. Yo creo que es un buen lugar para la meditación porque, miran, si se callan un segundo, puedes no oír la voz de Juan y no hay nada más meditativo en este mundo que no tener que escuchar a Juan Carlos Escalante. Leí ahí el folleto, el tríptico grande, que hay una cosa que se llama como un cuarto de los secretos. Sí. Cueva de los secretos. ¿Qué sucede en ese lugar? Pues bueno, se podría decir que es como una tipo bóveda, donde antes yo creo que tenían ahí sus diferentes
cuestiones. Ahorita si entramos ahí está una virgen y como es un tipo bóveda, el eco es lo que hace que supuestamente es la Cámara de los Secretos. O sea, yo me paro en una esquina y Juan en la otra y le susurro a la esquina y lo oye Juan. Ajá, ahora sí que es el efecto acústico. Era como el WhatsApp de entonces, ¿no? Del siglo XVIII. Sí. Exactamente. Padre Juan, el padre Miguel ya llegó. Sí, algo así. Porque le traía dulces del pueblo. Sí, algo parecido. También, bueno, la principal fiesta que se celebra aquí es en julio, todo el mes. Vienen diferentes asociaciones, como la de taxistas, carniceros. Entonces, como vienen bastantes, por eso se hace todo un mes, exactamente el mes de julio. ¿Un mes de fiesta? Un mes de fiesta. Aquí en el convento. Fiestero. Eso Tijuana. va completamente en contra de lo que los carmelitas querían. Exactamente. No, pero es muy de que el católico, ¿no? Tener las fiestas así para conmemorar los santos, ¿no? Pues somos mexicanos, lo principal es festejar. Lo principal es Lo festejar. principal es festejar. Y es una fiesta familiar, no es así, no viene David Guetta. No, Creo que no. ¿O sí viene? No. Nunca se sabe. David Guetta va hasta abrir farmacias de pronto, así que yo creo que podría ser. Sí, pues no, vienen ahora sí que en peregrinación. ¿David Guetta? No. La gente que viene. La gente que viene, Sí. los gremios, y pues lo principalmente vienen por venir a hacer turismo religioso. No vienen bueno, sí se echan una que otra chela allá arriba, pero no. Principalmente ¿Los carmelitas? No, ¿cómo crees? No, Los las taxistas. clientes vienen a que los David bendigan, Guetta. ¿no? Para Sí. sus trabajos, para todo. Para que les vaya bien todo el año, Qué bien. de hecho. Buenísimo. Pues muchas gracias, Karim. Sigamos explorando aquí el convento. Juan, ¿te acuerdas que te dije que el gato se había comido todo el helado? Sí, me acuerdo. No fue el gato, fui yo. Alexis, ¿te acuerdas cuando fuiste a mi departamento? Sí. ¿Y viste toda esa comida para gato? Sí, Y te dije que lo había dejado con mi mamá. sí. Era para mí. ¿Qué? Me gusta comer comida para gato. Y sale bien barata también. Ok, Juan. Ya no sé si quiero hablar contigo. Mercado Riva Palacio. Con un clima muy cálido y un ambiente acogedor, nos vamos en busca del mercado que está a solo 3 cuadras al sur del centro, en donde encontramos desde luego el obispo, una preparación hecha a base de asadura y maciza de cerdo sazonada con chiles y hierbas aromáticas. Dentro del mercado Riva Palacio encontramos puestos con obispo, barbacoa, carnitas, gorditas, toda una diversidad en comida. Todos los locatarios preparan su obispo con su propia receta que ha pasado de generaciones atrás. Uno de los atractivos tradicionales de Tenancingo es el obispo, que es un tipo de embutido que se genera aquí y en las zonas alrededor. Estamos aquí con Conchita, que lleva aquí, pues ¿cuántos? Como más de 50 años Sí, cómo no. trabajando aquí en el mercado de Riva Palacio vendiendo este obispo. ¿Qué es obispo? Obispo es una rellena de carne preparada. Es carne de cerdo, lleva jitomate, cebolla, chile, pasote. Se revuelve, se embute en la tripa. Porque Como una salchicha. Se cocina en la tripa. Sí. Y luego se freí en la manteca del chicharrón. Ya que está cocidito, se freí y queda doradito, así como lo ven. Ay, yo creí que era dietético, señora. No, Pero sí, con mucho es. sabor. Con mucho sabor, exactamente. Y también tienen el obispo especial. Sí, tengo especial. ¿Y cuál es la diferencia de...? Mira, te lo voy a enseñar. A ver. Parecen como una especie de jícamas, la verdad. Yo me confundí mucho cuando llegué. Este es especial. Tiene pasas. Tiene pasa, nuez, almendras, cecitos. Y la carne es más seleccionada que esta, mira. Ya. ¿Sí? Sí. Qué rico. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de hacer el obispo? Mira, para cocinarse 2 horas y media. Sí. Y ya que está cocidito, ya lo doran en la manteca del chicharrón. A ver, nos daría un cachito así para probar. A mí me da un cachito del especial. Sí, yo y también. Alexis del... ¿Yo del normal? Del normal. ¿Y luego me cambias? Sí, va. Sí, no también le doy. Yo quiero una Te voy a dejar un pasa. pancho de sexo. A ver, este es el especial que tiene este es el pasas. normal. Tiene como muchas texturas. A ver. Esto es como
Un poquito sequito, pero bien. O sea, me gusta Sí, porque no está grasoso. No está grasoso. Ujú. El sabor es muy rico. Es como un Se pastel de siente. carne, pero de cerdo, muy rico. Doña Conchita, usted lleva más de 60 años dedicándose de familia a la Sí, carnicería, sí, sí, ¿correcto? más de 60 años. Yo desde que era bebita, yo ya era Ya carnicera. Ya era carnicera. Desde bebé. Sí. ¿Y cuál cree usted que sea la clave para ser una buena carnicera? Pues saber hacer las cosas bien hechas, hacerla con limpieza, lo hacemos con amor, Sí. para que la gente te quede satisfecha. Claro, para que pasen contentos. Vemos que aquí cuando un cliente se acerca, todas se abalanzan a ofrecerle las carnes. Todas ofrecemos. Todas ofreciendo las carnes. ¿Y cuál cree usted que sea la técnica para que la que se lleven sea la suya? No, pues no, ¿No hay? todas vendemos. Hay cliente para todos. Sí, para pero, todos. pero ¿cuál podría ser la diferencia de que usted sea la que le dé la prueba a que sea la de al lado? Bueno, tal vez porque soy la primera al entrar, pues les doy la prueba. Si me la aceptan, con gusto. Es buena locación, Sí, ¿no? Aquí justo sí. la esquina, que se llama La Esquinita, además, es así buen se lugar llama como La para Esquinita. atrapar al cliente. Ándele, sí. Pues muchas gracias. Aquí vamos a estar viendo a ver quién más nos ofrece un poquito de sus carnes. No, ya. ¿No? Te tienes que ser fiel. Ya que tienes a tu, ¿no? Ya una vez que no tiene quien le surte su obispo, ya tienes que ser fiel. Ah. Es como en la vida, ¿no? O sea, ahí van todos ofreciendo las carnes, pero una vez que dices, esta carne ya es mía, ahí te quedas. Yo voy a andar probando muchas carnes de aquí. Ahorita puede probarlas todas. Bueno, lo vamos. Pasando le dan la prueba a todas las compañeras, porque todas Porque aquí en damos el la prueba. mercado se puede encontrar barbacoa y obispo es lo principal. Es lo principal, pero hay cecina, hay bistec, hay longaniza. De todo. De todo hay un Ah, poquito. muy rico. Pues muchas gracias, Muchas Conchita. gracias, Conchita. Gracias por dejarnos irrumpir aquí en tu espacio. Riquísimo el obispo. Me voy a llevar ¿no? No, suelta. No se lo dé, Conchita. Si es bien atrabancado, ¿qué va a hacer con eso? Se lo va a comer. Ponle un nombre. Se va a llamar Pepe. Gracias, Conchita. Mira, Juan, ¿Qué? ¿quieres? A ver. Está un poco crudo, pero está bueno. ¿De qué puesto es? Me lo encontré tirado. Se lo estaba comiendo un perro y pues ya me... Juan. Rebozos Familia Vázquez. Quizá uno de los más grandes caprichos de la historia mexicana, el rebozo ha permanecido a lo largo del tiempo, no únicamente como prenda de vestir, ornamental y funcional, sino como tradición y símbolo de México. En municipios de Tenancingo es reconocido a nivel internacional por la elaboración de esta artesanía, pues incluso el escudo de armas de Tenancingo arraiga esta tradición. La familia del señor Adrián Vázquez nos comparte su oficio y tradición. Algunas veces en Explora tenemos el placer de que la gente nos abra las puertas no nada más de sus talleres, sino de sus casas. Y el señor Adrián Vázquez es uno de ellos, es un artesano rebocero que nos ha invitado aquí a su casa para conocer el hermoso trabajo que hacen. Muchas gracias, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, Adrián, gracias. Sí, usted debe contentísimo con sus nietas, ¿Son sus nietas o bisnietas ya? No, mire, es mi nieta, la niña. Ah, ya. Esta señora es visita. Es un taller familiar. Familiar, sí. ¿Todos aquí son sus familiares? Somos ¿Esas personas que están allá son sus familiares también? No, son trabajadores. No, usted los Sí, niega. son Dice, ustedes no son nada mío. Son trabajadores. Empleados, también es otra parte de la familia al final. Sí, exactamente, sí. Señor, es que tengo muchas preguntas A acerca de ver, estos rebozos. Juan. ¿Un rebozo es lo mismo que un chal? No, ¿Cuál es la diferencia? el rebozo es que es rebozo que se trabaja en acantelar y sobre todo es hilo de algodón. De algodón. Sí. Entonces, es como, puedes usarlo en el clima caluroso. Ah, como Con el no, algodón, sí, ¿no? Respira sí. muy bien, ¿no? Sí, es muy bien, muy... Es muy práctico, muy el práctico rebozo el para rebozo. todo tipo de Para todo ocasiones. tipo de ocasiones, ¿Cuánto exactamente. tiempo lleva usted trabajando en el rebozo? Mire, yo empecé de la edad de 14 años. ¿Aprendido de su papá? No. Bueno, de mi familia? papá trabajaba, pero era en Otate, que es el que trabaja el señor Evaristo, ¿no? Que a lo mejor lo han visto. Ese No, ¿cómo trabajaba. es eso del otate? Mire, es un que nada más trabaja en un solo rebozo. Ya. Nada más es uno solo, lo ponen, lo trabajan y van metiendo la lanzadera
pero le van jalando con algo, y eso es diferente. Porque aquí Y tiene luego- muchas técnicas diferentes, o sea, no solo son varias máquinas distintas para hacer los rebozos, ¿no? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, A sí. ver, ¿Esto a que ver, está pasando acá explíquenos es qué es? un poquito. Mire, ¿Está haciendo algo o nada más está como en una onda espiritual? No, mire, esto es lo que se lleva ahí enrollado, que para acá nosotros le nombramos el fondo. Por favor, véngase acá de regreso a nuestro encuadre. Esto entonces va aquí. ¿Qué pasa con estos hilos? ¿Qué es lo que van haciendo con ellos? Aquí se le nombra esto que van haciendo el hilo, aquella parte que de le aquí. nombramos nosotros fondo. Ya de aquí, vamos, mire, de aquí, pasa al telar, ahí a Sí. enrollarse así. Pero primero viene la tela. La tela es igual, la urden aquí con esos conos. Usted crea los patrones con esto para Sí. que le haga ese color tan bonito, morado, Sí. entremezclado, ¿no? Exactamente, mire, por ejemplo, allí yo estoy haciendo ese trabajo de ahí, Sí. que es el segundo trabajo. Para acá, que se nos ¿Cómo sale se del atreve? No se cuadro. salga de su cuadro, señor. Se nos escapa. acá Lo voy a agarrar. Escapa el invitado. Bueno, pero podemos ver desde acá, ¿no? Están haciendo otro tipo de... otro patrón. Exactamente. Ya, ¿y cuánto tiempo tarda en hacer así como el tamaño de una toalla? Así de Un rebozo. Mire, rebozo. claro que esto es, de aquí pasa a la boleada que es allá afuera. Después se hace esto, que es el dibujo. Es el dibujo este. ¿Qué dibujo? Nos está señalando La tela. La tela blanca. tela que está tirada ahí. Eso es lo que viene el creí que era dibujo un ahorita. cable eso, ¿no? Mire, ahorita lo puede dibujar uno de mis hijos. Sí. Ah, ya. Mire, ahí él la estaba dibujando, ahí está el dibujo ya. Esos que están ahí ya tirados, ya está dibujada. Es el dibujo que pasa en un molde. Ah, Con- ¿también con es tela tinta. de algodón? No. Sí, es ¿Sí? lo mismo. Ah, De aquí ya pasa que se le hace la amarra. Se amarra de aquí y de ahí ya se trae y pasa la tinta. Mire, por ejemplo, se hace madeja. Ah, Se ya hace está la madeja madeja con esta. para dar Sí. vuelta. Porque tiene hasta ahí, hasta el de que se podría decir el famoso del cuento de, ¿cómo se llama? De La rueca. la Bella Durmiente. Rumpelstiltskin. O en caso de Alexis, la Durmiente ella, ¿no? Porque no está tan chido. Sí, les digo, todo eso ya viene, o sea, de aquí ya pasa, mire, acá está esta tela, de ahí ya pasa la tinta, Ya. y ya de ahí se le quita todo el nudo que ve ahí. Pues, señor, muchas gracias. Yo creo que me voy a tener que quedar aquí de aprendiz unos 6 años para Ándale. más o menos Para empezar a entenderle. ¿Me puede adoptar, señor? Ah, No ¿cómo lo no? adopte, no lo adopte. Siempre Ya anda tengo buscando casa. quien lo adopte, ya que se vea un hombre independiente. ¿Verdad? Por favor. Muchas gracias, gracias, señora.